Hace unos días acá en 24 Mujeres estábamos con unas invitadas porque comenzaba un ciclo llamado Literatura y Bicentenario, que iba a ir todos los jueves y estuvimos dialogando y ahora nuevamente tenemos dos hermosas invitadas, grandes escritoras, porque en el día de hoy termina este ciclo. Así que tenemos acá y recibimos a Reina Carranza. Hola Reina, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, y Isabel Lager también. Hola, ¿qué ¿cómo tal? te va? ¿Cómo les Muy va? bien, muy bien. Bueno, gracias por haber venido. Termina hoy el ciclo. Para las personas que se perdieron un poco, digamos, el nudo o de qué iba la cosa sobre el ciclo, ¿hacemos un resumen, les parece? Reina. Sí, encantadísima. Resumen, pienso que la temática, el objetivo se cumplió largamente, teniendo en cuenta que literatura e historia, en este caso historia argentina, están íntimamente ligadas y además se retroalimentan constantemente, desde los primeros tiempos hasta ahora, ¿no es cierto? Y yo di una vez una charla que se llamaba La novela habla cuando la historia hace silencio. Y sería como una especie de gran premisa dentro de la que está inscripto este ciclo, ¿no? Donde se rescata mujeres que de alguna u otra forma cambiaron la historia o hicieron hechos, actos heroicos que de alguna forma recoge la historia nuestra y las pone en primer plano, a veces no tanto, porque, sí, claro, porque no hay el reconocimiento suficiente como sobre la que voy a hablar yo. Pero en definitiva estos ciclos sirven para eso, ¿no? Casualmente para llenar esos vacíos y para hacer justicia. Bien. Y eso tiene también quedó, Isabel, lo mismo, porque en realidad lo que se trató de mostrar, y me parece que fue un poco el leitmotiv de todas las charlas que se dieron, es el mostrar a las mujeres han sido peligrosamente silenciadas siempre. Y como decía Reina recién, la historia es desmemoriada. Pero también tenemos que agradecer ese artilugio que nos da la historia, porque por no ocuparse de tantas mujeres, y no solamente de mujeres, sino de hombres también que han sido silenciados, nosotros tenemos la posibilidad de ficcionar, de trabajar, de buscar personajes, y eso me parece que es valioso para nuestro trabajo, por lo menos, ¿no? En la Biblioteca Córdoba hoy a las 6 de la tarde. Buena concurrencia de público todos los jueves. Sí, ha sido buena. Realmente, hablé con Fernanda Pérez, yo en un momento dado no estuve en Córdoba, pero ella y también Florencia Bercelone, que son las organizadoras de todo este ciclo, están como muy satisfechas del eco que ha tenido en Córdoba el ciclo. Y a nosotros nos tocó, digamos, el siglo XIX, porque si bien el Bicentenario es mucho más amplio, las mujeres del siglo XIX, las chicas que nosotros presentamos del siglo XIX, es un siglo que es sustancial, es fundacional para nuestro país, porque es un siglo en donde aparecen las nuevas corrientes de pensamiento, donde se dan todas las revoluciones, los movimientos emancipadores. Entonces hay una situación muy importante también desde el ángulo femenino, ¿no? Que inclusive yo siempre pienso que la primer parte del siglo XIX, de 1800 a 1850, es decir, hubo como una cierta liberación para las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres iban al frente de batalla, tenían que luchar en las guerras, morían también, y ellas quedaron a cargo de las ciudades, de los talleres, por supuesto de las familias, que era la tarea tradicional. Entonces ahí tomaron cierta autonomía, cosa que después de sancionada nuestra Constitución se produce un repliegue, digamos, la vuelven a una condición un poco más, se impone nuevamente el criterio patriarcal y vuelven a lo que veíamos hace un ratito del supermúsculo, un poco a los hogares y a ocuparse de las familias, ¿no? Bueno, nos situamos, chicas, en la charla de hoy. El tema, Reina, la vas a tocar realmente, me parece, ¿verdad? Para que esté, no sé, como 2 días. Mujeres y amantes. Esposas y amantes. Esposas y amantes, perdón. Que cambiaron el rumbo de la historia. Cuando empecé a buscar bibliografía y a leer sobre las distintas mujeres, que ya de alguna manera las tenemos identificadas, me pareció que la que podía mejor representar digamos, ajustarse al título de mi charla era Encarnación Ezcurra, que sí, es el más fiel exponente de la mujer política de la clase criolla dirigente de principios del siglo XIX. Ella destaca por encima de todas, por su valentía,
por su coraje, por esa decisión que toma en un determinado momento de cumplir un sueño, que era devolver a su marido al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ramos Mejía dice de ella que en ese año, 1833, hubo un momento en que toda la política argentina estuvo en manos de Encarnación Ezcurra. Puede ser o sonar un poco descabellado, pero luego, cuando uno empieza a leer documentos, ensayos, libros de historia y todo, te das cuenta de que Ramos Mejía no se equivoca en lo más mínimo. Su actuación política va del 32 al 35, es decir, desde que Juan Manuel termina su primer mandato y se va en la expedición al sur a ampliar las fronteras allá de tierras, en fin, negociando o echando a las tribus, a los indios que poblaban esa zona en aquel momento, y ella queda sola en la ciudad de Buenos Aires, y desde el primer momento inicia la campaña de devolver a Juan Manuel a la gobernación. Lo logra en 1835, pero más o menos le lleva 2 años lograrlo, en que actúa como una verdadera militante de base, activista política, apelando a todos los recursos que se te puede imaginar para poder lograr su objetivo. Era tenaz, implacable, y mientras su marido estaba allá por los confines de lo que era nuestro país en aquel momento, ella le mandaba constantemente cartas, informándolo de lo que estaba haciendo, comentándole las campañas que estaba ideando. Algunas, como la última, no se lo comunica, lo hace por sí sola, y estos chasquis iban y venían a galope tendido constantemente. Encarnación firmaba todas esas cartas que eran de consejos y de información a su marido como un verdadero, digamos, jefe de campaña. La firmaba tu fiel amiga y compañera, Encarnación Ezcurra. Compañera es un término que no es de la época. Encarnación lo impone, luego cae en desuso. Lo rescata el peronismo y Eva Duarte, que vendría a ser Encarnación como una precursora de lo que va a ser Eva en el siglo XX. Ese gran dominio como para manejar las masas, los pobres, los negros, los desposeídos que tenía Encarnación, juntamente con Juan Manuel, que en ese aspecto se entendían a las mil maravillas. Ambos tenían una gran vocación pública. Se repite en el siglo XIX, en el siglo XX con Eva Duarte. Es decir, encontrar en el pueblo una fuerza de choque y de sostén y de apoyo que ya lo había descubierto Encarnación en el siglo XIX, cuando ella de ese pueblo saca lo mejor que puede, lo convierte en un ejército de inteligencia que la mantenía día a día al tanto de lo que sucedía y de lo que se hacía en Buenos Aires, de lo que se decía, absolutamente. Y Isabel, rápidamente, sí, lo que dice Mujeres Guerreras. Es Mujeres Guerreras junto con Mabel Pagano. Mabel Pagano también, ella ha tomado algunos personajes más alejados del segmento en que se movió Encarnación Ezcurra, sino más bien de lo que llamamos el pueblo, ¿no es cierto? En mi caso tengo a Margarita Weil, que es la cordobesa de este grupo. Margarita Weil fue la esposa del general Paz. ¿Es este? No, el que tenías, estabas mostrando recién. El que estaba mostrando antes. Sí, Margarita Weil fue la esposa del general Paz. Pudo haber sido la primera dama de nuestro país, porque el general Paz en su momento pudo haber sido, en su momento pudo haber sido el primer presidente, digamos, allá por 1829, más o menos en el tiempo que hablaba Reina. Acá, pero también está una tal Pancha Hernández. Una tal Pancha Hernández es contemporánea de Margarita Weil. Esta es una heroína puntana, que es una de las 4 mujeres que atraviesan la cordillera con el ejército de los Andes. El general San Martín no quería mujeres en el grupo. ¿Mirá vos? No quería. Sí tenía para él una. Pero bueno, no quería mujeres, pero porque no es ella, pero ella lo logró, ella cruzó y atravesó. Y vamos con el Pasto Verde. Y ella ya, la Pasto Verde, perdón. Es una fortinera, pero ya eso en la segunda parte del siglo XIX, ella en la época de la campaña del desierto, es una fortinera, una chica también, que muy jovencita se inserta, digamos, en el regimiento, y que a diferencia de todos
porque uno tiene que imaginarse lo que era el mundo de los fortines, ¿no? Un desastre, lo peor de lo peor iba a parar a los fortines. Claro. Ella vivió rodeada de esa gente, entonces ¿por qué se destaca? Por su belleza, por su delicadeza, por su don de gente, por su manera extraordinaria, y si alguien la rescata es un poeta neuquino que se llama Marcelo Verbel, que le escribe una samba que es la inspiradora de mi novela. Chicas, me quedaría horas charlando con ustedes, tenemos nada, cero tiempo para cerrar el programa. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, invitamos a todos los que quieran ir a las 6 de la tarde a la Biblioteca Córdoba al cierre del ciclo Literatura y Bicentenario. Reina Carranza, gracias por venir. Gracias a y vos. También Isabel Lager, gracias por venir. Y muchísimas mucha suerte gracias para hoy a la tarde. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros directamente hasta mañana. Hasta mañana, no hay más tiempo en 24 Mujer. Gracias.